Seguimos con el profesor Carlos Sánchez Berzaín, es abogado y también es politólogo. Profesor, esta manera en la que ellos exportan su modelo, pero también aprovechan la crisis que generó la pandemia, que complicó todos estos flagelos sociales propios de nuestras naciones, para buscar una excusa y generar violencia. ¿Cuál es la prueba más contundente de toda esta coordinación de estos sucesos que han acaecido en Chile, en Ecuador y ahora en Colombia? Ellos mismos. El Foro de Sao Paulo publica todas sus decisiones, está en su página web, www.forodesaopaulo.org. Si podemos empezar mirando quiénes conforman el Foro de Sao Paulo, va a ver que eso no es una organización política, sino más bien una organización de delincuencia organizada. Está ahí adentro las FARC, está el ELN, hay una cantidad de guerrillas de las que se proclaman en la región, y están los partidos de las dictaduras, que no son partidos políticos, organizaciones de partido único que no practican democracia. Se reúnen y hacen decisiones y a nombre de los pueblos y del derecho de los pueblos expresan, como lo expresaron en el 2019, que iban a expandir esta situación que generó violencia en Chile, que generó violencia y golpe de Estado en Ecuador y en toda la región. Están conspirando en el Brasil. El mismo agosto del 2019 se rearmaron las FARC en Colombia. Entonces dijeron que eran disidencias, unas FARC en el Congreso y otras FARC en el territorio venezolano y en la frontera con Colombia, absolutamente sostenidos con logística, con dinero, con armas por la dictadura de Venezuela, que a su vez está dirigida por la dictadura de Cuba. Y se tolera todo eso y esta gente lo publica, y después de que suceden los hechos, sale Diosdado Cabello y celebra lo que él llama la brisita bolivariana, y después sale Maduro y celebra los cambios que se están produciendo. Hoy día hay un hecho muy concreto. El Foro de Sao Paulo ha llamado a los pueblos a apoyar lo que llaman las movilizaciones, que es un golpe de Estado que está en curso en Colombia, a seguir bloqueando ese país, a seguir confrontando y a seguir produciendo violencia para atribuírsela a las autoridades legalmente establecidas. O sea, aquí no estamos hablando de que hay que probar nada, lo confiesan y además lo celebran. Usted acuérdese de la visita bolivariana de Diosdado Cabello, ¿a qué se refería? Directamente al incendio de Chile, al golpe de Estado en el Ecuador, y van documentando y van reivindicando el delito, y después cuando son juzgados pasa lo que ha sucedido en Venezuela, son todos impunes, acusan de sus crímenes a sus víctimas y mandan por los delitos de la dictadura y de sus operadores y de sus jefes a los líderes de la oposición a la cárcel. ¿Qué piensa usted de la política de Estados Unidos hacia estas dictaduras de la América Latina? ¿Cree que hay una comprensión sobre la naturaleza de estos enemigos? Mire, no le podemos pedir a Estados Unidos que comprenda esta situación si los latinoamericanos no la comprendemos. Si nuestros líderes son incapaces de decir, sabe que en la ocupación y en la crisis y en la usurpación del poder de Venezuela está Cuba, y queremos que se actúe, y hay mucha gente que lo ha hecho, o sea, yo conozco muchos líderes políticos y de opinión venezolanos que tienen esta opinión. En el mismo foro hubo una participación de don Enrique Aristilleta Grampo que fue muy claro. Estas ideas no son unas ideas mías, privativamente mías. Este análisis corresponde a decenas, a centenas de personas que entienden la cosa, pero quienes tienen el liderazgo y el poder, y de eso se trataba el foro de Coral Gables, el foro de la defensa de la democracia en las Américas, decirle a los presidentes, a los expresidentes, estar ahí con el secretario general de la OEA y explicarles que la democracia no es inerme, que la democracia tiene mecanismos de defensa, y reclamarle al liderazgo latinoamericano que utilice eso, que identifique al enemigo, que se fije que Cuba es el líder de esta organización y que separe la política del crimen organizado. Con esos dos hechos que son tan sencillos, separar la política de la delincuencia organizada, porque es lo que la realidad objetiva está mostrando, y proceder a identificar adecuadamente el liderazgo de ese crimen organizado que es la dictadura de Cuba,
está resuelto casi todo el problema. Tengo que hacer una pausa. El resto de este tema es trabajar para romper el sistema de mentira, para romper el discurso, para romper el relato, la narrativa que ha construido el castrochavismo para presentarse como fenómeno político y tapar sus crímenes. Voy a hacer una pausa, pero regreso para las conclusiones, sus conclusiones, profesor. Va a ser en unos segundos nada más. El profesor Carlos Sánchez Berzaín con nosotros esta noche aquí en EBTV. El profesor Carlos Sánchez Berzaín, abogado y politólogo, sigue con nosotros. Profesor, nos quedan 4 minutos, el tiempo se nos fue volando, pero hay algo muy importante que quisiera escoger para que usted pudiera cerrar sus reflexiones, y es, ¿por qué Ecuador lo ha logrado o logró estabilizar, por lo menos ahora en esta elección, al país en el sistema democrático? ¿Por qué no logró lo propio Bolivia? ¿Y por qué no ha logrado acercarse a esa quimera Venezuela? Mire, yo sostengo que el Ecuador es el ejemplo de una transición de la dictadura castrochavista a la democracia, que el fracaso más estrepitoso es el de Bolivia con Yanine Áñez y que el proceso de Venezuela también está fracasando. ¿Cuál es la razón? Yanine Áñez decidió mantener el sistema de la dictadura, salió el dictador, pero no la dictadura en sus 11 meses de gobierno, convirtió la transición en interinato y fue atrapada por el propio sistema de la dictadura que ahora la tiene en la cárcel. En Venezuela pasa algo parecido. El gobierno que debió formarse a partir del interinato del presidente Guaidó nunca se formó. Las luchas internas son más importantes que la lucha contra la dictadura y la discusión en Venezuela sigue. Hay 2 elementos que debemos aprender para una verdadera transición de dictadura a democracia. Primero, no es posible la transición con el sistema jurídico de la dictadura. Usted no puede hacer transición con las leyes, en el caso de Bolivia con la Constitución que suplantó a la República. Usted no puede hacer transición con las normas electorales y con las autoridades de la dictadura, porque eso no es transición, es continuismo. Y segundo, no hay transición con impunidad. Si usted no juzga, por lo menos a los responsables principales de los crímenes que se cometen en la dictadura, no hay transición. Y ese es el ejemplo del Ecuador. ¿Por qué lo logró el Ecuador? Porque quebró la estructura jurídica de la dictadura. Acabó de entrada Lenín Moreno con la ley Mordaza, terminó con una serie de disposiciones legales que eran de la dictadura, llevó al país a un referéndum en el que el referéndum votó porque no haya reelección, y a partir de eso quebró todo el sistema jurídico de la dictadura, repuso el Estado de Derecho, repuso la división de independencia de poderes y ha llevado al Ecuador a unas elecciones libres y limpias donde él no ha sido candidato, ni ha puesto un candidato, ni ha empujado a nadie. Y en la otra mano ha llevado adelante un proceso de lucha contra la corrupción, donde empezó encarcelando a su vicepresidente y la justicia ecuatoriana tiene condenado a Rafael Correa a 8 años de cárcel con sentencia ejecutoriada. Por eso él viaja de México a Venezuela y sabe Dios a dónde más irá, a Cuba, porque la Interpol lo está buscando. Sí. Entonces, ahí hay 2 razones. Eso es lo que no hemos hecho los bolivianos y lo que no es, lamentablemente, el gobierno de Yanine Áñez fracasó. Y el pueblo boliviano está desilusionado y fue llevado a una emboscada donde se ha falsificado un resultado electoral el 20 de octubre del año pasado y los venezolanos van por ese camino. O sea, no se ha cambiado nada de la estructura jurídica y van a ir a unas elecciones en la estructura jurídica de la dictadura. ¿Quién va a ganar? La dictadura. Así gane permaneciendo en el sistema para dar impunidad y cobertura, que no sean juzgados a todos los criminales que han de pasar de criminales a políticos, a jugar el juego de una democracia que no es tal, porque con impunidad no hay democracia. Es el ejemplo del Ecuador. El Ecuador ha hecho esas 2 cosas bien y el resto ha venido por sí solo y el pueblo ha respondido. Tengo que despedirlo, pero le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros para darnos esta clase. Creo que era necesario escucharlo. Gracias, mucho gusto, muy amable. Para usted, feliz noche.